Hoy le perderás el miedo a hablar de dinero y te convertirás en una persona con identidad millonaria. Acompáñanos. Hola a todos, donde quiera que se encuentren. Ahora los invito a ver este segundo video en el cual vamos a ver el detalle del libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, en donde vamos a describir toda la esencia que tiene este libro y todo lo que nos deja a aquellas personas que queremos cambiar ese estatus de ser empleados y convertirnos en inversionistas, de pasarnos de ese lado pobre del cuadrante del flujo del dinero hacia el lado rico de ese cuadrante y manejar nuestra propia vida de forma diferente, generando una identidad millonaria y generando riqueza. Como ya lo dije antes, nos vamos a ayudar con estos 3 bestsellers para poder hablar de todos estos aspectos que tienen que ver con la inteligencia financiera. Y vamos a continuar con el de Robert Kiyosaki, que creo que muchos de nosotros lo tenemos como referencia, lo hayamos leído o no, conocemos del libro, conocemos un poco la historia, pero sobre todo quisiera destacar en resumen lo que hay detrás de esta historia, lo que hay detrás de este libro de Robert Kiyosaki y todo lo que conlleva y lo que él explica de todas las personas que probablemente estén escuchando este video, que tengan esa chispa, que tengan ese anhelo por cambiar su situación actual, porque tienen ese deseo de ser empresarios, pero no entienden o no saben cómo lograrlo, o que tienen ese deseo de ser inversionistas, de lograr entrar en ese estatus de inversor, pero no saben o no entienden cómo pueden hacer. Llegados a este punto del video, les pedimos que lo compartan con aquellas personas que consideran también deberían verlo. Que nos regalen un like. Y si llegamos a 500 likes, les prometo que voy a darles mi secreto de cómo leer 3 libros en una semana. De cómo lo hago yo al menos. Y no tiene nada que ver con lectura rápida. Que se suscriban al canal y por supuesto que nos dejen sus comentarios sobre este video o algunos que ustedes consideren deberíamos realizar. Este libro de Robert Kiyosaki, a pesar de ser un libro de inversión y finanzas, comienza con una historia real, una historia de su propia vida. Lo primero que vamos a destacar son los personajes y protagonistas de esta historia. El primero es su amigo Mike. Luego está el padre pobre, que es el padre de Robert en la vida real. Y él realmente no era pobre. Llegó a ocupar cargos importantes en el área educativa en la isla de Hawái. Realmente ese lado pobre que señala Robert en el libro viene de esa mentalidad que muchos tenemos de querer ser empleados toda la vida, de conformarnos con ser funcionarios y llegar a cargos importantes y tener buenos sueldos. Por otra parte está el padre rico, que es el padre de Mike en la vida real. Y es quien les enseña a ellos a tener esa identidad y mentalidad millonaria, orientada hacia la riqueza. Y por último está el mismo Robert Kiyosaki. Todo comienza cuando Robert y su amigo Mike, que tenían 9 años en ese momento, no son invitados a casa de un amigo porque ellos eran pobres. Robert llega a su casa y le pregunta a su padre cómo puede hacerse rico. Y su padre le responde, muy sencillo, debes aprender a generar y ganar más dinero. El padre de Robert le indica que hable con el padre de Mike, que tiene más experiencia con el tema de riqueza y generación de dinero. En ese momento, el padre de Mike no era millonario aún. Cuando van a hablar con el padre de Mike, este les dice que si quieren aprender de riqueza, tienen que trabajar para él 3 horas los días sábados por 10 centavos la hora, y que así aprenderán a tener mentalidad de riqueza. Pasadas 3 semanas, Robert no vio que había aprendido nada sobre ser rico y le comentó a Mike que quería renunciar. Mike le comenta a Robert que su padre había dicho que eso iba a suceder, cosa que molestó a Robert antes de ir a hablar con el padre de Mike para renunciar. Mike igualmente había tomado la misma decisión. Durante ese tiempo, el padre pobre, el padre de Robert, se enteró de la situación y le dijo que lo mínimo que debía exigir por hora eran 25 centavos y que si eso no era así, ciertamente renunciara.
Cuando Robert fue a hablar con el padre rico sobre esta situación para renunciar, este les explicó a él y a Mike que la vida era así, que la vida te enseñaba. Que él tenía más de 100 empleados y que ninguno alguna vez le había preguntado cómo podían hacer para ganar más dinero, sino que se conformaban con lo que tenían. Y eso es algo que yo quiero destacar en esta parte del libro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, aún con deseos de cambiar nuestra vida, de generar más riqueza? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo puedo hacer para ganar más dinero? Más allá de exigir un aumento de sueldo, más allá de exigir una mejora laboral. Si alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta y si de esa pregunta ustedes tienen alguna iniciativa que actualmente estén ejecutando. El padre rico también les explicó que la mayoría de las personas en estos casos renuncian, pero que la solución no es solicitar ni siquiera ganar más dinero laborando para otros. Y en ese momento les dio una frase clave que creo que es un resumen del libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y es que debes lograr que el dinero trabaje para ti y tú no trabajar por el dinero. Y así pues, el Padre Rico les hizo la segunda propuesta, que no les iba a pagar nada, pero que los enseñaría a tener mentalidad millonaria, que los ayudaría a generar esa riqueza que ellos ansiaban. Pasadas ya 3 semanas, el Padre Rico los invita a comer un helado y les pregunta que si han aprendido algo. Y ellos señalan, un poco molestos, que no ha sido así, que no han aprendido absolutamente nada y no saben si él los está engañando. Y él les responde que se apresuren, que tienen que aprender, que tienen que abrir los ojos y aprender lo que él les está tratando de mostrar. Y el Padre Rico les dice que el objetivo es que observen a las personas que trabajan en el comercio donde ellos laboran y que vean a las personas que en ese momento estaban en el parque, que en ellos podrían ver la falta de ambición, el conformismo y todas las creencias limitantes. Las creencias limitantes que ya les mencioné anteriormente. En ese momento el Padre Rico les hace una tercera propuesta y les dice que le puede pagar 1 euro o 2 o hasta 5 euros la hora, pero que él se reserva la información y su conocimiento sobre cómo generar riqueza para él y no se las daría a ellos. En ese momento, en el libro, Robert Kiyosaki explica que él y su amigo sentían esa necesidad de aceptar la propuesta. Sabían que podían comprarse muchísimas cosas, que podían comprar todo aquello que ellos habían siempre querido y que se iban a transformar en personas con dinero y que iban a obtener un beneficio que para ellos era inalcanzable y el corazón les latía muy fuerte. Y en ese momento el Padre Rico los hace ver todos esos sentimientos que ellos tenían y les da esa primera enseñanza. Le dicen, eso es lo que sienten las personas cuando en la empresa donde trabajan su jefe les dice que les va a pagar más. Sienten esa gran ansiedad, ese gran deseo. Sienten esa fuerte pero superficial sensación de seguridad, de que van a poder alcanzar sus metas, de que van a poder cumplir sus sueños. Y eso es lo que hace que las personas sean codiciosas en ese momento. Y eso es lo que veíamos con Warren Buffett, que se llama la corriente popular. La mayoría de las personas se conforman y se sienten atraídas hacia mejorar su condición laboralmente. Y en ese momento hay un leve sentimiento de seguridad que dura hasta el momento en que comenzamos a gastar más y eso tampoco ya nos alcanza. Y es lo que en el libro se conoce como la carrera de la rata, que es esa rueda donde corren los roedores o un hámster y él está dando vueltas y corriendo todo el tiempo, aunque se mantiene siempre en el mismo lugar. El Padre Rico en ese momento les explicó que había otra manera más sólida, más estable de generar riqueza. Y Mike le preguntó cómo. Y él les dijo, si quieren aprenderla, entonces tienen que trabajar para mí, pero con convicción, gratis. Y yo se las enseñaré.
y les comenta: el primer paso es decir la verdad, es decir lo que sientes, es expresar lo que te hace sentir cada día esa necesidad por el dinero, esa codicia. Les comenta también que las personas que trabajan lo hacen por dinero, por esa necesidad de aplacar los miedos, de disminuirlos a lo mínimo. De hecho, les dice que el dinero gobierna sus almas. Les dice que las personas trabajan por dinero porque están seguros de que eso les dará felicidad, porque están convencidos de que eso les dará seguridad. Y al igual que Warren Buffett, y esa es una relación directa, dice que el empleo es una solución a corto plazo para un problema a largo plazo. Y les dice algo que es una particularidad en este libro. Les comenta que si trabajan gratis, eso les dará las ideas para generar su propia riqueza. Y es así. Ellos comienzan a generar ideas y crean una especie de biblioteca, de sitio donde podían ir otros niños a leer los cómics que ellos habían acumulado, que tenían, y les cobraban 10 centavos por el cómic que podían leer en ese momento. Y la persona que les administraba ese sitio era su hermana. El sitio cerró en unos 3 meses por una pelea que hubo allí, pero básicamente ellos vieron la posibilidad de generar riqueza con ideas adicionales al hecho de trabajar para otros. Y acá es donde el libro comienza a darnos una serie de lecciones que se podrían definir como el resumen del libro de Padre Rico, Padre Pobre, pero también de la vida de Robert Kiyosaki. La primera lección es que los ricos no trabajan por dinero. Es decir, los ricos no se emplean para ganar un sueldo. El dinero trabaja para ellos. La segunda lección, y aquí quiero destacar que yo he estado en talleres, en cursos, en donde he estado en presencia de 1000 o hasta 3000 personas. Y en este punto en particular, en esa segunda lección, el libro indica: aprende de contabilidad. Y puedo indicarles que cuando se preguntan ¿cuántas personas conocen de contabilidad? Creo que ni el 20% levanta la mano. La mayoría de los empresarios entregan su contabilidad a un gestor contable y no comprenden en esencia el significado de la contabilidad. De hecho, muchos de ellos se enteran de lo bien o lo mal que le va a su empresa cuando están declarando el impuesto del año. Y aquí viene una explicación que contablemente es muy sencilla, y es entender que es un activo y que es un pasivo. Y básicamente el activo es aquello que tú compras, es un bien, pero que te genera un beneficio. Y muchas personas creen que comprarse un carro para su propio uso o comprarse un apartamento en donde vivimos es un activo, cuando realmente lo que explica el libro es que eso es un pasivo. Un activo o un apartamento que puede catalogarse como un activo es aquel que tú compras pero lo pones en arriendo, es decir, que te pagan una renta por él. Pero esa renta siempre tiene que ser mayor a la cantidad de impuestos o de gastos que se originan por el hecho de estar alquilado. Porque de hecho hay personas que tienen activos en alquiler, pero que cuando lo revisan realmente no les está dando ni un gran beneficio y en algunos casos hasta pérdida. Y en este segundo punto es donde Robert Kiyosaki señala: hace mucha falta la educación financiera. Y es donde yo destaco que esa educación financiera se debe dar desde ese primer año del bachillerato en adelante. Todos deberíamos recibir información sobre inteligencia financiera. Entonces, en esa lección, el Padre Rico les dice que hay que comprar activos que generen riquezas. Y ya vamos a hablar un poco de esto. Les da ese concepto de riqueza. Y la riqueza es esa posibilidad que tú tienes de vivir durante cuánto tiempo o durante un tiempo que tú lo definas sin trabajar. Es decir, si tu gasto mensual son $1000 o 1000 euros, ¿cuántos meses puedes vivir tú? ¿Cuántos meses tienes ahorrados o disponibles para gastar 1000 euros durante cuántos meses? Eso es lo que significa la palabra riqueza. Entonces, una persona
es rica cuando puede vivir más del periodo que se supone va a tener de vida y no tiene que trabajar más. Esa es una definición básica, podríamos decir, pero bastante lógica de lo que significa la palabra riqueza para cada uno de nosotros. En la tercera lección, él les dice: ocúpate de tus propios asuntos. Es decir, que tú tengas la capacidad de manejar tus propias inversiones, tus propios gastos, tu propia manera de vivir. Y hace una explicación sobre que en alguna universidad asiste Ray Kroc de McDonald's y él les pregunta a los estudiantes que cuál creen ellos que es su negocio, y muchos de ellos, la mayoría o todos, se ríen y le dicen: obviamente tu negocio es la venta de hamburguesas. Y él les dice: no, mi negocio son los bienes raíces. Porque en ese lugar donde se instala un McDonald's es propiedad de McDonald's. No es propiedad ni siquiera de ese franquiciado que está allí. Lo que nosotros cobramos como parte de la franquicia es la compra del inmueble, de ese terreno. Y McDonald's realmente lo que tiene son grandes activos, que cuando ellos no tengan allí un negocio, obviamente tienen una propiedad para vender, para arrendar o para construir. Entonces imagínense cómo cambia el asunto de McDonald's de ser una empresa, de ser una organización que vende hamburguesas, a convertirse en una gran empresa dueña de muchos activos. Y la conclusión de esta lección es que no pases tu vida trabajando para otras personas, sino que tú te ocupes de tus propios asuntos. Es decir, que tú generes tu propia riqueza. Y obviamente en esta parte del libro donde nos están dando estas lecciones está los activos reales. Y es donde te mueves en el cuadrante del flujo del dinero. Los activos reales son cuando tú tienes una empresa, pero que esa empresa no dependa de que tú vayas a trabajar. Porque si la empresa depende de que tú vayas a trabajar, entonces tú vuelves a ser un empleado. La empresa tiene que ser organizada de forma tal que tú no tengas que asistir allí y que puedas ejecutar otras funciones que te hagan generar más riqueza. Por supuesto que dentro de otros activos reales, es decir, ese dinero que trabaja para ti, están las acciones, los bonos, por ejemplo, bonos del tesoro, los ETF o fondos indexados, que son lo mismo, pero unos están en la bolsa, unos pueden ser como acciones que se compran y se venden, y la otra están en empresas que se encargan de manejarlos por ti, pero que ambos conforman una cantidad de empresas que en su conjunto generan una mayor capacidad o evitan que puedas perder dinero, como por ejemplo el SP500. Y también están los bienes raíces, que hay muchas personas que no quieren entrar en el mundo de la compra de propiedades, pero básicamente es para conocer cuáles son esos activos reales. En la lección 4 habla de impuestos y de conocer el manejo de los impuestos y por qué las grandes empresas, las grandes organizaciones por lo general no pagan impuestos o pagan mucho menos que empresas pequeñas o que particulares. Y es porque tienen información de cómo comprar un activo o hacer inversiones podría generar ahorro en impuestos. Y eso es importante conocerlo. Por ejemplo, para las personas que tienen un fondo de pensiones, parte de ese dinero que se destina a ese fondo de pensiones que tú puedes tener y que además te puede generar intereses y un fondo a futuro de jubilación, ese dinero en una proporción no paga impuestos y te disminuiría el pago que tú tendrías que realizar como persona física, por ejemplo. La lección 5 dice que los ricos saben hacer dinero. Y él explica que él compró una propiedad que su valor era de $75,000, pero que la estaban ofreciendo en $20,000. Él pidió los $2,000 prestados a un amigo para pagarlo a razón de $200 por 10 meses más los intereses. Pero él lo que hizo fue inmediatamente colocó la misma propiedad en ventas con un valor de $60,000. Y en menos de 5 horas él ya había resuelto toda la situación con una ganancia que ustedes mismos pueden calcular. En ese caso, lo importante es la capacidad que te da el hecho de tener activos o tener
parte de esa riqueza para tú poder generar negocios. De hecho, en algunos países se dice dinero llama dinero, y es el hecho que tengas la capacidad de invertir en el momento en que te encuentras con una oportunidad como esta. Y hasta aquí llegamos nosotros con este resumen de Padre Rico, Padre Pobre, que creo que nos da una visión global de muchos aspectos que nosotros queremos cambiar en nuestra vida, de cómo transformarnos de empleados en inversionistas sin ni siquiera dejar de ser empleados, sino siendo inteligentes y tomando las decisiones adecuadas. Te invitamos a ver el tercer video en donde vamos a permitir a Benjamin Graham y Warren Buffett a que nos explique las diferentes formas de inversión, que nos hablen del interés compuesto porque es tan importante, y donde te vamos a brindar una hoja de Excel con ejemplos de inversión de ese excedente que seguramente lograrás muy pronto. Así que si te ha gustado esta parte del video, te invitamos a que nos regales un like, que te suscribas al canal, que comentes lo que desees comentar sobre este o cualquier otro video que hemos hecho o que tú desees que realicemos, y que por supuesto compartas este video con todas las personas que consideras también deberían verlo. Así que hasta pronto y nos vemos en un próximo video. Este fue un contenido original de Daniel Escobar, edición y responsable de la producción Daniela Betancourt. Esta es una producción de D&D Soluciones Digitales.